Chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy ya retomando nuestras clases para esta semana, última semana del mes de octubre. Y empecemos entonces hoy miércoles 28 de octubre con nuestro tema de cuerpos redondos. Vamos a hablar esto en el curso de geometría y sobre los cuerpos redondos. Vamos a ver que son sólidos naturalmente que pueden rodar. Ya pueden rodar. Entonces vamos a encontrar aquí solo tres de ellos. Son los más conocidos. Vamos a ver de que en muchas ocasiones los hemos utilizado. Quizás también lo tengamos en casa. Ya, entonces estos cuerpos redondos van a tener cierta característica. Bien, empecemos primero con algunos conceptos para ver qué son los cuerpos redondos. ¿Ya? A ver, primero podemos decir que los cuerpos redondos son aquellos que tienen por lo menos, mira bien claro dice, que tienen por lo menos una de sus caras o superficies de forma curva. Por lo menos una de sus caras debe ser de manera curva. ¿Ya? Una de sus caras debe ser de manera curva. Ahora, también se denominan cuerpos de revolución. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre, por ejemplo, el cilindro, que es un cuerpo redondo. Mira, un cilindro. Este cilindro, ¿cómo se genera? ¿O cómo sale? ¿Cómo se forma? Se forma a partir de un rectángulo que gira sobre su eje. Sobre su eje. Si este rectángulo gira sobre su eje, ya de esta manera, por aquí también saldrá un cilindro. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, por eso dice son cuerpos de revolución, porque van a dar sobre su eje, van a girar algunas figuras. En este caso el cilindro es un rectángulo. En el caso de, vamos a ver, veo otra figura. En el caso del cono será un triángulo. Lo que gira alrededor para formar el cono es un triángulo. Fíjate por aquí. Ahí está, ¿eh? Ese triángulo gira alrededor de su eje y va a formar el cono. Por eso llaman cuerpos de revolución, ¿ya? Porque según una figura van a girar alrededor suyo y van a formar estos sólidos geométricos o cuerpos redondos. Y por último, la esfera, ¿ya? La esfera. Aquí de repente no se nota mucho qué es la esfera. Vamos a ubicarle o vamos a completarle aquí con una línea para poder mejorar su apariencia. Ya la esfera muchas veces se representa de esta manera. Ahorita lo vamos a ver en una figura mejor. Ya es como una pelota. No, prácticamente es una pelota, pues, ¿no? De ahí esto lo podemos encontrar muchas veces. Hemos visto una pelota de fútbol, una pelota de vóley, básquet, una canica, por ejemplo. Es una esfera. ¿Ya? Es una esfera. Entonces hay que tener mucho conocimiento sobre estos cuerpos redondos que estamos trabajando el día de hoy. Ahora, en el caso de estos tres cuerpos redondos, siempre los hemos utilizado. Vamos a hacer un ejemplito. Mira, por ejemplo, el cilindro en una lata de leche. ¿Ve? ¿Sí o no? Claro, bueno. Una lata de leche tiene la forma de un cilindro. El cono. En el caso del cono, ¿cuál sería? Hay varios, ¿ah? Ya vamos a hablar sobre un cono de helado. Donde te sirven los heladitos, ahí está, cono de helado, ¿sí? O algunos le llaman barquillo. Ya. De helado. De un helado. ¿Sí? Claro, pues es lo más conocido. Un cono de helado. ¿Ya? Y finalmente, de repente, la esfera, podemos decir que es una pelota, lo más conocido. ¿Ya?
una pelota. ¿Listo? Entonces ya conocemos algunos elementos, los cuales están representados con estos sólidos o cuerpos redondos. Ya, ahí tenemos algunos ejemplos clarísimos. En el caso del cilindro, la leche. En el caso del cono, bueno, el barquillo o cono de helado. Y en el caso de la esfera, la pelota. ¿Ya? A ver, vamos a ver cada uno de ellos. Veamos. En el caso del cilindro me dice lo siguiente. Dice que tiene dos bases iguales, que son círculos, por supuesto, y una superficie lateral curva. Veamos cómo se forma un cilindro. Mira por aquí. Observa que el cilindro tiene una altura y por aquí tengo las dos bases, ¿sí? Ahí tengo las dos bases que son círculos, ¿ve? Y el cilindro se forma a base de dos círculos y un rectángulo. ¿Ve? Ahí está formado el cilindro. Nuevamente lo está desarmando para poder ver cuáles son las figuras que componen un cilindro, un rectángulo y dos círculos. La última nuevamente lo va a desarmar para que puedas observar. ¿Sí? Muy bien. Y dice la superficie curva, se supone que es la parte del rectángulo cuando va a estar alrededor de, de los círculos, ¿no? Aquí está desarmado. ¿Ya? Entonces la superficie curva, aquí está, ¿ve? En este momento cuando está armado, eso es la superficie curva. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al cilindro. Vemos el cono. Mira, en el caso del cono, va a formarse de esta manera. Mira, ve, a base de triángulos, ¿ve? Y se formó el cono. Mira, se pone triángulos alrededor, unos triángulos alrededor, y se forma el cono. ¿Cómo sería? Según esta figura, podría ser de esta manera, ¿ve? Así hay un triángulo que gira al centro. Entonces ahí se forma el cono, ¿ve? Ahí está formado el cono. ¿Ya? ¿Qué dice sobre el cono? Tiene una base que es un círculo, ahí está, una base que es un círculo, una superficie lateral curva, o sea, lo que está aquí es una parte curva. ¿Y qué más dice? Se obtiene al girar un triángulo rectángulo sobre su eje. Ahí está. Aquí está más claro, ¿ve? Como un triángulo rectángulo gira sobre su eje y forma un cono. Aquí vamos a decir que es un cono en 3D y estamos observando cómo es la parte interna, o posiblemente como si fuera el cono elaborado con un material transparente, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos observando aquí cómo se elabora o cómo se genera el cono. ¿Ya? Por último vamos a ver la esfera. Veamos, mira por aquí. Ahí está la esfera, ¿ve? Es una pelota. Es una pelota. ¿Ya? Entonces la esfera es un cuerpo redondo que no tiene caras. Fíjate, ¿ah? Vamos a remarcar eso. Es el único que no tiene caras. ¿Ya? No tiene caras. Fíjate, eso es muy importante. No tiene caras. Y está formado por una única superficie curva. Claro, si nosotros lo vamos girando, siempre va a tener la misma forma. No va a tener base, no va a tener parte lateral o cara lateral, no va a tener vértice. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces por ahí vamos a tener presente de que esta esfera siempre va girando en su eje. O sea, va a tener un eje al momento también de elaborarlo, porque si no podría salir indistintamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice sobre la esfera? Dice, se obtiene al girar un semicírculo sobre un eje, el que es su diámetro. ¿Ya? Dice, se obtiene al girar un semicírculo sobre un eje, el que es su diámetro.
Por ejemplo, por aquí nosotros podríamos decir que tiene su eje, ¿ya? Y un radio. Y quizás también un diámetro. Perdón, quizás no. Debe tener un diámetro. ¿Ya? Debe tener un diámetro. Entonces ahí tiene la esfera. El diámetro también tiene su radio, por supuesto. Pero eso en base al centro, ¿ya? Al centro. En algún momento van a ir trabajando con algunos ejercicios con este sólido, por supuesto, ¿ya? Solo que va a ser, no es imposible, solo que es un poquito complicado, ¿ya? Ahora vamos a ver sus elementos de cada uno de ellos, ¿sí? Sus elementos, sus partes, ¿ya? Vamos a empezar con el cilindro. A ver, ¿qué elementos tiene el cilindro? Tiene base, tiene dos bases, superior e inferior. No podríamos asegurar cuál es la superior y cuál es la inferior, porque si yo lo giro, sigue teniendo una base abajo y una base arriba. Entonces no podríamos denominar quién es superior, quién es inferior. De manera general podemos decir que el cilindro tiene dos bases circulares. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene una superficie curva. Entonces aquí tenemos la superficie curva. ¿Ya? Superficie curva. Veamos el cono. En el caso del cono, tiene una base. En este caso es un círculo. Tiene la superficie curva. Y por supuesto en este caso tiene un vértice. Es el único que tiene vértice en este grupo. ¿Ya? Tiene un vértice. Entonces, tres elementos: base, superficie curva y vértice. En el caso del cono. Vamos a ver en el caso de la esfera. En el caso de la esfera, por ahora, chicos, por ahora solo van a conocer su superficie curva. Tiene más elementos, pero por ahora no vas a poder reconocer mucho de estos. Ya no es imposible, solo que es un poquito complicado para poder hablarte a la edad que tienes. Entonces lo único que tienes que reconocer por ahora son estos elementos, tanto en el cilindro como en el cono y también en la esfera. ¿Ya? Esos son los elementos principales que por ahora tú deberás de conocer. ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo claramente los elementos del cilindro, del cono y también de la esfera. ¿Por qué te estoy recargando o remarcando esto? Porque en la práctica, cuando esté en la parte de la actividad, tú vas a completar algunos elementos de ciertas figuras, ¿ya? Entonces por eso estoy repitiendo, estamos remarcando estos elementos. Ya hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces chicos, ahora sí, me toca ingresar al blog para poder descargar tu práctica y puedas resolver los ejercicios que están planteados. Recuerda, debes enviarme tu actividad. ¿Ya? Debes enviarme tu actividad. Ten en cuenta de que eso es importante. Chicos, no se descuiden para poder enviar sus actividades. Yo les voy a esperar. No se acumulen de tareas, porque al final yo voy a saber el cúmulo de tareas que he dejado, o sea, cuántas actividades he dejado. Entonces, necesito que tú también puedas entregar todas estas actividades. Ya, muy bien. Chicos, me despido con esto y nos vemos en la próxima clase.